Y Él es. Dale alabanza. Aleluya. Él es. Y la promesa es que así como Él, también nosotros un día. Amén, 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 amén. Wow. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos sean todos a esta casa, Dos Ríos, un lugar muy especial donde se reúnen los hijos de Dios. Qué padre. Bueno. Vamos a esperar que pase la ola. Este mes de marzo estamos caminando en la abundancia de nuestro Padre. Y hoy recibí noticias muy buenas de cómo Dios está siendo fiel en esta promesa. Y damos gracias a Dios por eso. Miren qué hermoso dice su palabra. En los evangelios, en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, se habla acerca de la crucifixión de Jesús. Y no es que estemos casi en la Semana Santa. Eso nosotros lo usamos para irnos de vacaciones. Es como la Cuaresma, ¿no? O sea, nada que ver. No son tiempos ni épocas. Nosotros somos hijos de Dios y como hijos celebramos todos los días el ser hijos de Dios. Entonces, en los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, habla acerca de los hechos, los acontecimientos de Jesús cuando estuvo en la tierra. Y cada uno de los evangelios tiene un tema. Mateo tiene un tema, Marcos tiene un tema, Lucas tiene un tema. Y en estos 4 libros, los evangelios, en el libro de Juan, es el único de los apóstoles que escribió algo diferente de los 4 evangelios. Y de eso Dios quiere mostrarnos hoy. Dios quiere hablarnos acerca de esa diferencia que está en el libro de Juan, capítulo 19, verso 31. En los 4 evangelios menciona y coincide y nos hace dar un entendimiento de una biografía completa de Jesús en su obra de redención aquí en la tierra. Pero el libro de Juan tiene algo especial y yo quiero que esta mañana lo veamos. En Juan 19 dice: entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, fíjense lo que pasó, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz, porque era día de reposo, y dice entre paréntesis, era un día de gran solemnidad. La escritura sigue diciendo que estos judíos fueron y le rogaron a Pilato que le quebrasen las piernas a los que estaban en la cruz. Así dice la escritura, para que fuesen quitados de allí. El verso 32 dice: y vinieron pues los soldados, quienes los romanos, y dice ahí claramente que quebraron las piernas al primero y al que estaba, a los 2 que estaban a los lados de Jesús, les quebraron las piernas. ¿Qué indica esto? Que estaban vivos. Qué salvajes. O sea, para poder quitarlos, porque era bien solemne, era un día solemne, esos asesinos había que matarlos, o rematarlos, o quitarlos, como quebrándole las piernas. Entonces, al quebrarle las piernas, se agilizaba la muerte de estas personas. Qué fuerte, ¿no? Sigue diciendo la Biblia, el verso 33, dice: pero cuando llegaron a Jesús, los romanos, esos soldados,
¿Cómo es Dios de perfecto y de exacto? No fueron con el de la izquierda, luego con Jesús y luego el de la derecha, o al revés. Primero el de la izquierda, luego el de la derecha o algo así, y al final con Jesús. Y dice la Escritura que cuando llegaron a Jesús, como ya lo vieron muerto, no le quebraron las piernas. No le quebraron las piernas. Y dice la Escritura, el siguiente verso, pero uno de los soldados, eran varios, uno de los soldados llevaba una lanza. Y con esa lanza quedó escrito que le abrió el costado y al instante del costado de Jesús, ¿qué dice la Escritura? Que salió sangre y agua. Y ese es el mensaje de esta mañana. Vamos a hablar de la abundancia de nuestro Dios. Dice claramente que salió al instante sangre y agua. Esa era la costumbre en la antigüedad. En la antigüedad, cada vez que crucificaban a alguien y coincidía con el sábado, día de reposo, para los judíos hebreos de gran solemnidad, no podían estar los cuerpos ahí porque ensuciaban el ambiente, el rito que ellos tenían. Había que quitarlos. No los podían bajar vivos, los tenían que acelerar su muerte cortándole, quebrándole las piernas, no cortando, quebrándole las piernas. Y comencé anoche a preguntarme y me decía, ¿por qué razón Mateo, Marcos y Lucas no escribieron eso? ¿Por qué nada más Juan? ¿Por qué nada más Juan? Y tuve que leer los 4 evangelios, todos, a ver qué encontraba. Y Dios me estaba mostrando algo enorme que quiero compartir esta mañana contigo. Que va a valer la pena estar aquí hoy. Yo no sé qué dejaste en casa o tu situación cómo está, pero va a valer la pena haber venido hoy, iglesia. Va a valer la pena. Quiero ver algo. Miren, cada evangelio tiene un tema. Y cuando yo le preguntaba al Espíritu de Dios, muéstrame por qué Juan nada más escribe que sale sangre y agua y no los demás discípulos, me hace ver que el tema del libro de Juan es la vida. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechos y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Parece un trabalengua. Pero aclara el verso 4. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El tema del libro de Juan es vida. Por eso es que Juan fue el único que escribió que del costado y el evento que pasó con Jesús, que de su costado le meten una lanza y sale sangre, agua. Fíjate el orden, no es agua y sangre, es sangre y agua. Y Juan fue el único, porque el tema del libro de Juan es vida. Vida. Así como Mateo el tema es el Hijo de Dios, como Lucas el que quita, así cada evangelio tiene un tema. El libro de Juan, el tema es vida y lo vemos desde el principio. ¿Sabes que la verdad es que esas verdades espirituales escritas en el libro de Juan son profundas? Son tan profundas que necesita Juan hacer como cuadros, como figuras. Por ejemplo, una figura de él en Juan 1:29, está Juan y ve venir a Jesús. Y se levanta Juan y escribe en el verso 29 y dice, Juan 1:29 dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eran los cuadros que usaba Juan para dar expresiones, para que tú y yo pudiéramos entender la magnitud de lo que significan las Escrituras.
Porque cuando está diciendo el Cordero de Dios, no está hablando de un borrego así de lleno de lana y de 4 pies, patas, perdón, no. Sino que dice claramente, dice, he aquí el Cordero de Dios. Y cuando tú y yo vemos esa palabra, el Cordero de Dios, estamos viendo al Hijo de Dios que fue inmolado. Y el perfil de un cordero es que así fue trasquilado y llevado a la cruz y que no abrió su boca, sino que sus trasquiladores le quitaron todo. Y Juan hace un cuadro y dice, ve venir a Jesús y dice, hey, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces cuando vemos esa palabra de sangre y agua, vamos a ver un cuadro ahí de lo que significa la sangre. Y en Efesios 1:7 dice, en quien tenemos redención por su sangre. Efesios se lo escribe hermosamente, tenemos redención, fuimos redimidos por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia. ¿Sabes qué pasó ahí? Jesús, cuando le sale sangre, está haciendo una compra. Compró la iglesia. Lo explica mejor que yo el libro de Hechos 20:28. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor. Esa iglesia, dice ahí, la compró con su propia sangre. Y a mí me quitó un peso de encima enorme, porque no es la iglesia de Jaime. Yo no compré nada ni pagué nada. Fue Jesús. Él, cuando da su vida en la cruz y ese soldado le abre esa herida, al final dice, ese mismo soldado, en verdad, este es hijo de Dios. Pero esa sangre que salió, dice la Biblia, dice que con esa sangre compró, ganó la iglesia. Esa es la abundancia de nuestro Padre Celestial, que dio a Jesús para que tú y yo fuésemos también hechos hijos de Él. Entonces, hoy en día que estás aquí o que nos estás siguiendo, ¿cómo está tu situación? No te mires como un cero a la izquierda que no tiene valor. Tristemente, hay mujeres que viven con un dolor y una amargura porque se han enterado, ahora que son grandes, que son mujeres, ha pasado los años y se enteran de que son adoptados o que son hijas que no fueron deseadas, sino que hubo un pensamiento de la madre de abortar. Y eso se trae en la genética. Y ves a las gentes sin alegría, sin gozo, conociendo a un Dios de lejos, pero no. La sangre que salió del costado de Jesús aquel día te compró a ti y a mí. Es algo hermosísimo, porque somos de Dios ahora. Por eso estamos aquí. Por eso hoy venimos aquí, porque somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo. Fuimos comprados con precio de sangre. Eso es enorme y eso te da un valor, el mismo valor que tiene Jesús delante del Padre, es el mismo valor que tú y yo tenemos delante del Padre. Entonces, si alguien te hace menos o te sientes menos, no has entendido el valor que Dios te dio a ti. Valgo la vida, la sangre de Jesús. Y es hermoso lo que dice ahí. Mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Quiero explicar un poquito eso. No está hablando de los obispos como los obispos que conocemos, sino cada papá que está aquí es obispo de su casa.
Y tienes y tengo la responsabilidad para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Mamás, tenemos esa responsabilidad. ¿Cuánto más los pastores, los ancianos de esta iglesia? Ahí está bien claro, dice, por tanto mirad por vosotros. O sea, miren por ustedes, pero también por el rebaño. Y qué privilegio poder mirar el rebaño que fue comprado con precio de sangre, la sangre de Jesús. El agua imparte vida. Y al impartir vida acaba con la muerte. Y dice Juan 3:14, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, esa historia es terrible porque el pueblo es un pueblo rebelde, está en el desierto y está en rebeldía. Estábamos mejor en Egipto, allá comíamos, allá teníamos agua, aquí no tenemos agua. Y toda la nación de Israel, siendo libre en el desierto, hablan en contra de Moisés y obviamente en contra de Dios. Y dice la Escritura, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre, Jesús, sea levantado. El siguiente verso dice, para que todo aquel que en él cree, no se pierda. No se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces Juan 4:14 nos dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. Esa agua que salió del costado fue porque Cristo, así como la serpiente en el desierto, Moisés la levantó, Cristo fue levantado en la cruz del Calvario. Y estando en esa condición, le metieron la lanza y salió agua. Y de esa agua vino vida. Así como la sangre compró a la iglesia, el agua la sustenta. Entonces no nada más fuimos comprados, sino también el trabajo perfecto de Jesús en la cruz es que nos va a sustentar de todo lo que nos da vida. Por eso está diciendo, y todo aquel que en él cree, no se va a perder, va a tener vida eterna. Entonces, cuando está hablando en Juan 4:14, dice que es necesario que nosotros bebamos del agua que él nos da. Y cuando dice todo aquel que beba es una decisión. Por eso cuando los veo entrar y los veo y los saludo, me da mucha alegría porque han venido a beber del agua del Señor. Esto es hermoso, dice, mas el que bebiere del agua que yo le daré, dice Jesús, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él algo hermosísimo, una fuente de agua que salte para vida eterna. Entonces ya entendí. Por un lado, su sangre, redención. Por otro lado, el agua que salió de su costado es vida eterna. ¿Qué más necesitas? ¿Qué más? Ahí está todo. No está hablando más que de vida eterna. Y no podemos tener vida eterna si no hay redención. Así que esta mañana deja de vivir en esa amargura y en esa situación que te está matando. Tu rostro debe de reflejar lo que hay aquí adentro, confianza. Le llamamos aquí fe. ¿Sabes? Si regresamos a Juan 19:35 que estamos leyendo, es hermoso porque Juan es el que escribe lo que hizo el soldado romano al traspasar el costado de Jesús. Y el verso 35 dice, y el que lo vio, Juan, da testimonio, y el testimonio es verdadero. Y él sabe que dice verdad. ¿Para qué? Para que tú y yo creamos también. Entonces, Dios dejó un testigo ahí. Todos los discípulos abandonaron y se fueron. El único que se quedó ahí fue el discípulo amado Juan. Y cuando él escribe, él dice, yo vi eso, yo soy testigo. Y yo quiero que al ser testigo, ustedes también crean lo que yo vi.
¿Y qué vio Juan? Eso, que del costado de Jesús salió sangre y agua. Y hoy estás aprendiendo el significado de eso para tu vida. Eres salvo y tienes vida eterna. El pecado que vas a cometer mañana, ¿sabes que ya está pagado? No tenemos la libertad entonces de ir y pecar, porque ya está pagado. Y es hermoso porque tú necesitas creer esto, necesitas creer. En la Biblia hay una historia que está en Marcos 9:23. Y está Jesús y allá a un lado están sus discípulos. Y llega un papá con un hijo. Y llega con los discípulos y le dice el papá, acompañando a su hijo con los discípulos, le dice, mi hijo tiene un demonio mudo. Lo toma y lo tira a veces en el fuego y a veces en el agua, lo quiere matar. Y la historia en Marcos dice que los discípulos no pudieron sacar ese demonio del muchacho. Cuando está la multitud, Jesús se acerca y se acerca al papá y le dice, ¿qué pasa? Y otra vez la historia, el papá con el hijo. Mi hijo tiene un demonio. Lo toma y lo mete al fuego y lo mete al agua. Y Jesús le pregunta, ¿y desde cuándo es eso? Y dice, fíjense, desde que era niño. Por ahí la escritura dice que los niños son de Cristo, sí. Pero en estos días, toda la tecnología y los equipos electrónicos que manejan nuestros pequeños bebés, les abre puertas. Cuando veas a tu niño, aunque no sea tan pequeño, muy quieto, ve a ver qué está viendo. Ve a ver qué está viendo. Porque desde la antigüedad, un niño puede abrir una puerta para que se meta un demonio. Se le metió un demonio que era un demonio mudo. Y desde que era pequeño, ya es un adolescente, es un joven, desde que era pequeño, ese demonio, fíjate cuánto tiempo en la vida de este ahora joven. Y el papá desesperado dice, se lo traje a tus discípulos y ellos no pudieron. Y entonces levanta una voz Jesús que dice, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vosotros? Mira lo que dice la Biblia. Y Jesús le dijo al papá, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Si yo tomara un pastel de zanahoria y lo meto a mi refrigerador, ustedes saben que nada más vivo con Angélica. Y me subo a ver mi televisión y cuando regreso necesitaré fe para saber qué hay adentro de mi refrigerador. ¿Verdad que no? ¿Por qué? Porque yo mismo puse ese pastel de zanahoria. Se me antojó un pastel de zanahoria. Es lo único que puedo comer ahorita. Bueno, tragar. ¿Saben? Yo le llamo a eso fe humana. Tú y yo conocemos de un Dios todopoderoso, pero queremos creerle con la fe humana que traemos de nacimiento. La gente trae una fe, una medida de fe, pero es una fe humana que varía, o sea, que nos hace creer por lo que vemos y por lo que oímos. La fe divina, la fe que viene de Dios es otro nivel. Y es ahí donde tú y yo tenemos que ir a la abundancia. ¿Sabes por qué? Porque Juan está diciendo, yo vi que salió del costado de Jesús sangre y agua. Y eso significa redención y vida eterna. Y hoy en día los hijos de Dios que están aquí sentados o que están siguiendo por las redes, no han creído que son salvos, no han creído que son perdonados, no han creído la vida eterna, abundante que tenemos, no, y por eso vivimos afanados, preocupados, con miedos, con una serie de cosas terribles.
Los hijos de Dios. Nos cuidamos tanto, tanto, tanto nos cuidamos porque creemos que al cuidarnos así no nos va a pasar nada. Y cuando algo nos pasa, dice, ¿qué pasó, Dios? Y Dios se asoma y dice, no me han tomado en cuenta. Este papá está desesperado, el de la Biblia. Dice, se lo traes a tus discípulos, eran 12 contra el demonio y no pudieron. ¿Ya comenzaste, Carmito? Va. No pudieron, dice. Y entonces Jesús dice, generación incrédula. Y le hace una pregunta Jesús al papá. Y le dice, ¿crees? Y él dice, creo, pero ayuda a mi incredulidad. Esa fue la parte que tú y yo no hemos hecho. Tú y yo creemos que hay un pastel dentro del refrigerador. Lo creemos. Tú crees que hoy vas a comer rico porque sabes lo que hay en tu alacena, sabes que tienes un dinerito porque vas a ir al restaurante, ya lo sabes. Y eso es tu fe humana, es una fe que dice yo te voy. Y cuando llegas al restaurante y está lleno y no puedes entrar, dices, bueno, pues vamos a otro, porque tú tienes fe que ese día vas a comer, hoy domingo vas a comer sabroso. Es la fe humana porque crees por lo que ves. El domingo pasado fue algo enorme porque la abuelita de Elsie, Marlene, se sintió mal. Quiero que sepas algo, Marlene. Tienes una nieta excepcional. Y ella se paró a cantar. Le dije, no, mija, ve con tu abuelita. Y la iglesia, pues, ahora sí como decimos, se sacó de onda, ¿no? Y cuando se sacó de onda, yo la metí en onda otra vez. Le digo, hey, vamos a orar. Y me da un gozo enorme haber entrado hoy y ver a la abuelita de ahí. Me llenó de alegría. Me hizo el domingo ver hoy a Marlene ahí. La oración que tú levantaste el domingo pasado, en el momento justo de la necesidad, Dios la escuchó y aquí está Marlene. ¿No le puedes dar un aplauso a nuestro Dios? Por lo que hizo Marlene. Le digo a Heli, háblale a Elsie. Elsie, ¿cómo está tu abuelita? Está comiendo. Dije, gloria a Dios. Eso es bueno. Eso, el que coma y... No, ¿verdad? Esa es otra Biblia. Dije, wow. ¿Sabes? Este es el principio para ti, para mí, hoy en día. El que cree, al que cree, todo le es posible. El viernes los hombres tuvimos una reunión muy espectacular, pero faltó un buen elemento. Bueno, 2 elementos faltaron. Carlos Banda y Luis Banda, papá e hijo. Luis Banda no vino porque tiene a su hijo enfermo. Y no está sano, no está bien físicamente. Y entonces Dios me viene y me muestra algo, iglesia, y quiero que aprendamos hoy algo. Sé constante en la oración. Yo no sé qué hizo este papá con su pequeño, pero el niño tenía un demonio. ¿Tú crees que es vida eso? Que desde pequeño lo metía al fuego y luego lo metía al agua. Si no lo quemaba, lo ahogaba, pero querías matarlo. Imagínate la desesperación de un padre por un hijo así. Y cuando Dios nos dijo a esta congregación, oren todos los días a las 9 de la noche, muchos lo han dejado de hacer. Y yo te pregunto, ¿necesitas que venga un demonio? ¿Necesitas que venga una enfermedad como la que tiene Carlos hoy para decir, Padre, ayúdame, mira, ahora sí todos los días te prometo? Seamos sinceros y transparentes. ¿Hemos obedecido la instrucción de Jesús al decir que esta iglesia debe de orar todos juntos a las 9? ¿Sabes por qué no oramos a las 9? Porque hay cosas más importantes que hacer. Pero para muestra un botón, el domingo pasado se presentó una necesidad y en ese momento se suspendió todo y dijimos, oremos por Marlene. Y en ese momento
Todos nos unimos en oración y Dios escuchó la oración y aquí está la abuelita de Elsie. Yo quiero que hagamos algo hoy, que oremos. La Biblia dice y es claramente, llamen a los ancianos, al enfermo, únjanlos con aceite y la oración de ¿qué? ¿La oración de qué? Sanará al enfermo. La oración de fe, la oración de fe. Si puedes creer, entonces yo no puedo llevar mi fe al nivel humano de que si yo mismo metí un pastel al refrigerador, a solo que Angélica se lo comiera todo. Y que yo abriera y dijera, me faltó fe. No, le sobró estómago a Angélica que se lo acabó todo. O sea, y así queremos caminar en el reino con la fe humana, tratando de hacer las cosas. Mira, cuando Jesús le dice, si puedes creer, este papá reconoce que él cree, por eso llevó a su hijo con Jesús. Pero también sabe que es tantos años en una situación tan terrible que duda. Imagínate cómo estaba la fe de ese papá cuando le caen en montón 11 apóstoles, discípulos de Jesús, y no puede. ¿Cuál es su última esperanza, Jesús? Y Jesús dice, ¿qué pasó? ¿Al que cree? Dice, sí creo, pero ayúdame a creer. Y esa es la parte que nos falta a nosotros, iglesia. Esa es la parte que dice Juan, allí está la sangre y el agua de Jesús que salió de su costado. Tú debes de creer que esa sangre ya te redimió y que esa agua que salió de su costado tienes vida eterna. Hay dentro de ti una fuente de vida eterna dentro de ti. Y eso se debe de manifestar confiando en que Dios es el dueño de ti y que si Dios es el dueño tuyo, entonces todo lo que es de Dios es tuyo. Eso es fantástico. Creo que nos hace falta creer como Dios manda. Porque en esa historia, ve a Marcos a tu casa y míralo allá. Dice que Jesús llama al muchacho, se lo llevan y dice claramente que cuando el demonio vio a Jesús, pegó un grito y se fue y lo revolcó y dijo a la gente incrédula, salamera que estaba ahí, se murió. Dice Jesús, no hombre, y lo levanta. Toma a sus discípulos Jesús y me encanta porque se van a comer. La comida es de Dios y yo soy de Dios. No deje de comer. Y cuando están comiendo, Jesús está comiendo bien rico. Los discípulos se les fue el hambre. Le dicen, maestro, fíjate la palabra que dice ahí. ¿Por qué nosotros no pudimos? Obvio. Porque dice, ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Quién lo estaba haciendo? Ellos. No le dieron chance a Jesús, no le dieron la gloria al Padre, sino que ellos hicieron todo lo que sabían para echar fuera al demonio. El demonio no los peló. Claro que dice Jesús, ¿por qué nosotros no pudimos? Y Jesús le da la respuesta. Dice, este género sale con oración y con ayuno. Tristemente, todas las iglesias hoy se ponen a ayunar. Todas las iglesias se ponen a orar para echar fuera demonios. Piensen que es una fórmula. No entendieron. Porque ellos pueden ayunar y pueden orar, siguen siendo ellos. Cuando Jesús les dijo, este género sale con oración y ayuno, es comunión. Este género sale con la comunión que tengas con el Padre. Por eso no pudieron. ¿Por qué no sanan los enfermos? Porque queremos hacerlo nosotros en nuestra fe. En mi fe. No. Es diferente fue el domingo que se oró por esa mujer. Y ahí está. Ese mismo día comió. Dije, wow, eso es muy bueno.
Así que cuando tú quieras hacer algo en tu fe, no va a funcionar. Dice, al que cree, todo le es posible. Al que cree. Yo tengo que creer no en mi fe, sino en la fe. Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón. Confía, o sea, son tres cosas ahí hermosas. Dice, fíate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Número uno, confía en Dios. Confía en la promesa de Dios, confía en la promesa de Dios. Fíjate de Jehová, o sea, ¿qué dijo Dios? Eso dijo, confía en eso. Pero número dos, tienes que hacerlo, dice, de todo corazón. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Miren, en la Biblia está el ejemplo de Tomás. Conocemos esa historia de yo como Santo Tomás. ¿Cómo dice? Ver para creer. Cuando hacemos eso, entonces no confiamos en Dios de todo corazón. Dame chance tengo media hora, fíjense. Jesús está y reúne a sus discípulos y los envía de dos en dos. Y les dijo, vayan y prediquen la palabra. Y ahí van. ¡Ey, espérense! No lleven otro par de zapatos. No lleven bolsa, no lleven cartera. Me encantó eso. Y la gente, esos discípulos, le creyeron. Y ahí van. Y cuando regresan, vienen llenos de gozo. Y Jesús les hace una pregunta, ¿les faltó algo? Dice, no, nada. No llevaban bolsa, no llevaban cartera, no llevaban nada. Y todavía llenos de gozo, decían los apóstoles, los discípulos, los demonios huían en tu nombre. Y Jesús dice, vi a Satanás caer como un rayo. Pero no se alegren por eso nada más. Alégrense de que su nombre están escritos en el libro de la vida. Y todos contentos. Imagínate la fe de esos, eran 70 discípulos que fueron a predicar. 70 dice la Biblia. Entre ellos los 12. Imagínense qué maravilla. Pero cuando a Jesús lo toman y lo meten a la cruz, lo suben a la cruz y muere, esos 70, esos 12, su fe se les acabó. Así está la iglesia hoy en día. Gloria a Dios por la abuelita de Elsie. ¿Y qué pasó con Carlos? Le pregunto a Betty, ¿cómo está Carlos? Está mal, dice. Es una realidad. ¿Cómo está su esposa Francis? Su corazón echa agua. Así me acordé hace 20 años cuando Angélica me tenía en el hospital. Ahí me estaba cuidando por el cáncer. Ella salía como, dice, como loca por la ciudad a manejar. O sea, hay una revolución en su cabeza porque su muñequito precioso se le estaba muriendo. Y ella dijo, tantos años invertidos y se me va a morir así. No, Señor. Peleó la buena batalla de la fe. Y yo vi a Francis hoy así. Y me dolió mi corazón. Porque ella es iglesia igual que tú y que yo. Y así como me alegra verlos cuando vienen, me duele cuando no vienen por alguna razón. Y si yo siendo humano me alegro y me duele, ¿cómo será el corazón de mi padre cuando dio a su hijo y que le abrieron su costado y salió sangre y agua y la iglesia no cree eso? Vive sin fe, vive con una fe humana. Que cuando le va bien dicen gloria a Dios. Y cuando las cosas son desagradables dicen, ¿dónde está mi Dios? Dios tiene cuidado de ti y de mí. Quiero que entiendas eso. Y que necesitamos creerlo, pero en la fe de Dios. Al que cree,
todo le es posible, pero debe ser una fe que viene de Dios, no una fe que tú y yo tenemos humanamente hablando. Es terrible porque Tomás era uno de los que venían contentos de haber echado fuera demonios, de haber sanado a gente enferma, etcétera. Y cómo el evangelio se divulgó por aquellos días, etcétera, venía feliz. Pero cuando ve a Jesús, su maestro en la cruz, hecho un guiñapo y con el costado destruido, todo eso, su fe se apagó. La fe que tenía se fue. Y entonces dice la Biblia en Juan 20:24, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. La historia es que Jesús resucita al tercer día y se le aparece a sus discípulos. Pero en una de esas apariciones de Jesús no estaba Tomás. Y es la parte que estamos leyendo. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba ese día que se le apareció. Mira el verso 25. Dice, y le dijeron los discípulos, hemos visto al Señor. Y Tomás le dice, si yo no viere sus manos, ahí la señal de los clavos, y me tiene mi dedo en el lugar de los clavos, pero también mi mano en su costado, no voy a creer. Esa es la fe que tú y yo tenemos al día de hoy, una fe por lo que vemos, por lo que sentimos, por lo que hemos aprendido, pero no es la fe que Dios quiere. Primero Juan escribe, hay un costado sale sangre y agua. Y luego los discípulos le están diciendo, 11 le están diciendo a Tomás, vimos al Señor. Y Tomás dice, no, hasta que yo no lo vea, hasta que yo no toque, voy a creer. Yo no voy a creer hasta que se levante Carlos, el esposo de Francis. Yo voy a creer ahorita. Porque está escrito en la palabra y yo voy a creer lo que dice la palabra, no lo que yo sienta de la palabra. Y mira el verso que dice, 8 días después, verso 26, otra vez estaban los discípulos, pero ahora sí estaba Tomás. Y estaban a puerta cerrada, porque estaban persiguiendo los romanos a ellos. Y están cerradas las puertas, y están ahí, y dice la Biblia, y llegó Jesús, y se puso en medio, y les dijo, paz a vosotros. El éxito de nosotros es que Jesús esté en medio de nuestras circunstancias. Que esté en medio de tu escenario. Ahí mete a Jesús. Y llega Jesús, se pone en medio de esa reunión y le dice, paz a vosotros. Verso 27. Y le dice a Tomás, Tomillo, pon aquí tu dedo. Mira mis manos y acerca tu mano y métela en mi costado. Miren las palabras de vida. Miren las palabras de vida. No seas incrédulo, sino creyente. Voy a decir algo, Marlene. Terminó la reunión el domingo. Habló Dios lo que iba a hablar. Y alguien se acercó y me dijo, iba muerta esa mujer. Yo desde aquí te vi, no que saliera, que te sacaron. Y viene una palabra que dice, la señora iba como muerta. ¿Qué hay en mi cabeza? ¿Lo crees? Y piensas, mi Elsie, todo lo que está viviendo. Y comienza, Heli, háblale a Elsie. ¿Qué? ¿Estás comiendo? Y sentí el zape divino de Dios. Ponte las pilas, Tamilla. Deja de estar escuchando voces y escucha. Y dije, tiene razón Dios. Porque si desde aquí Dios me hizo ver y dijo, hey, paren todo. Y esto no es un culto, es un ágape, es algo hermoso, no es algo formal así, un rito. No. Y se presentó ese escenario, Marley, cuando
me dice Dios, él si oremos por esta mujer, y se oró por la mujer. Y Dios escuchó. Entonces, si Dios escuchó y pedimos que oráramos, yo debo de creer. Yo, Jaime, debo de creer. Viene la bomba y dice, se murió, ya está tiesa, ya. ¿Qué voz quieres escuchar esta mañana, iglesia? La voz de Tomás que dice, no, yo hasta que no le meta el dedo, hasta que no lo vea, hasta que no lo huela. No, yo hasta que en mi cartera, cuando yo tenga dinero en mi cartera, entonces voy a creer. ¿Eso quieres? ¿Así quieres vivir la vida en Cristo? Jesús le dice, vayan y hagan las cosas, pero no lleven nada. ¿Por qué? Porque van en mi fe, van en mi nombre, van creyendo lo que yo he dicho. Yo los mandé. Yo los mandé. Cuando ese jovencito, el papá lo trae delante de Jesús, Jesús le dice, yo te ordeno que salgas. Y el demonio salió, tenía años viviendo ahí, estaba cómodo, hacía lo que quería en la vida de este chico. Pero Jesús le ordena, lo dice claramente, y te ordeno que salga, yo te ordeno que salga. Y el demonio sale huyendo. Esa es la fe que Dios quiere que tengamos. Al que cree, todo le es posible. Entonces, te pregunto, ¿vas a seguir viviendo una vida sencilla y sin obediencia? ¿Sabes? Hoy domingo a las 9 de la noche, haz una pausa y levanta tu voz, dile, Padre, yo estoy orando como coyuntura, bien concertado con tu cuerpo. Padre, mira, gracias por la vida de Marlene. Mira, pedimos por Carlos, mira, pedimos por el pastor que cada día tenga más revelación de tu palabra para que el alimento que baje sea un alimento que transforme mi vida. Y esa es la oración que debemos de hacer. ¿Cuánto te vas a tardar? Dios no dijo, ora toda la noche y hasta las 3 de la mañana. No. Ven. Número 1, sé obediente. Y ahora, Padre, nos estamos reuniendo, vamos a orar. Gracias, Padre. Y te vuelves un intercesor. Y tú no te imaginas tu oración, la libertad, la sanidad, el bien que le va a traer a tanta gente que necesita. Como ese papá necesitaba que su hijo fuera liberado. Los discípulos le preguntan, ¿por qué no pudimos? Es que no oran. Así. Cuando tú no oras, le abres la puerta a que el otro cuate venga y haga lo que quiera en tu vida y en tu familia, en la iglesia. Qué triste. Qué triste es eso. Le dice, deja de ser incrédulo y sé un creyente. Y esas son las palabras de vida que Dios te da esta mañana a ti. Deja de vivir en incredulidad y sé un creyente. No creas por lo que ves. Cree lo que Él ha dicho. Cree lo que Él ha dicho. ¿Sabes? La respuesta de Tomás, verso 28, dice, Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dice, ¿cuál Señor mío y cuál Dios mío? Verso 29, porque me has visto, Tomás, creíste. ¿Sabes? Las personas que creen por lo que ven o viendo creen, no son felices. Ahí lo dice. ¿Sabes quién son felices? Dice, bienaventurados, doblemente felices, los que no vieron y creyeron. Y esta mañana yo te pregunto, ¿tú viste la herida de Jesús en la cruz del Calvario? ¿Tú estabas ahí? ¿Tú la viste? No. Entonces somos bienaventurados porque sin ver, creemos. Esta mañana tú debes de creer lo que Él te ha hablado a tu vida. ¿Qué te ha dicho a ti? A mí me dijo que soy un árbol plantado junto a corrientes de agua viva. Árbol plantado
junto a corrientes de agua. ¿Qué es así un árbol, una persona? Su fruto siempre está. Sus hojas siempre son verdes y permanecen. Y es un árbol con vida. Les digo algo. Hoy me levanté más temprano que otras veces, con calentura, con dolor de garganta, con la nariz tapada. Y me estaba bañando y le digo, Señor, no soy buen testimonio pararme a predicar, mormado, con cara de me duele todo. No, no, Padre, no. Y el jueves vino mamá Gina y vino Gina, su hija. Y venían en un lenguaje que me van a entender, venían para el perro. ¿Saben qué es eso? Ah? Venían para el perro. Yo cuando la vi dije, ay Dios mío, ¿qué hacen aquí estas mujeres? Venían bien mal físicamente. Pero ¿te acuerdas, Gina? ¿No vino tu mami? Acá, acá. Las abracé y le dije, Dios va a hacer algo hoy con ustedes. Y entraron para el perro, término que ustedes me entienden, perdón por eso, y salieron como campeonas. Eso fue el jueves. Y ayer sábado fue un agasajo el desayuno con ustedes. Vino muchísima gente, yo las veía servir, fueron de las últimas en irse, lavaron todo el trasterío, todo el mugrero, o sea, con Saulita y toda esa banda. Fue increíble, dije, wow, eso es lo que Dios hace cuando le creemos. Y claro que me termino de bañar y le digo, Señor, no siento nada, me siento mal, pero en tu nombre yo lo voy a hacer. Y de repente como tos y se me viene, pero ya lo corrí, que le oró por mí ahorita, me dijo, se te va la carraspera, esa cosa. Carmito, salte por favor. Ese es el Dios que yo quiero predicar. Ese es el Dios a quien yo le creo. Hace unos años estaba Patti Benítez. No se junte mucho con ella, es terrible. Y yo le hablé a ella, tiene, no sé, varios años. Kelly estaba en Estados Unidos. Bueno, pues cuando fuiste a Estados Unidos, 1910, ¿no? Hace muchos años. Nació Santiago, 7 años. 7 años, Kelly. Llego a mi oficina muriéndome, así literal. Porque el adversario me metió en la cabeza que el cáncer había regresado. Y por eso quiero mucho a esta mujer, a Patti, porque llego a mi oficina, no le puedo decir, Heli, me siento mal, mira, siento que llegó otra vez los síntomas del cáncer. O sea, la mato a mi esposa, se fue a cuidar a Alejandra, están haciendo mi primer nieto, etcétera. Y estoy así, y entra la llamada de Patti. Dice, pastor, está bien, Dios me llevó a orar por usted. Y me hice agua. Y yo, Patti, el cáncer regresó. ¿A ti te dio risa, Carmito? Yo estaba llorando. ¿Sabes qué es la forma en que trabaja el adversario? Y nos convertimos en Tomás. Mira, revisa a Tomás. Tomás Díndimo es un hombre que cuando se paró y echó fuera demonios, sanó enfermos, predicó la palabra, fue cosas poderosas, sin dinero, sin nada. Él creyó a Dios y fue y hizo lo que tenía que hacer. Pero cuando su maestro lo ve en la cruz, molido por tu pecado y por el mío, la escena fue tan grotesca que su fe se hizo agua. Y no nada más la de Tomás, la de todos los discípulos, porque ¿sabes qué hizo Pedro? Se fue a pescar. Se regresó a su vieja manera de vivir, se fue a pescar. Y lo siguieron más pescadores. Y Jesús tuvo que ir hasta donde estaba Pedro y le saca un pez y me encanta porque todo lo bueno de Dios lo hace con comida. Por eso cuando ella está cenando dije, amén, gracias porque ya lo hiciste. Jesús está en la orilla de esa laguna y saca un pez zarandeado. Necesitamos ir a ese lugar, al zarandeado. Y le dice, Pedro, come.
Bueno, no le dice Pedro, le dice su nombre de pila. ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Me amas? Siguió comiendo. 3 veces le preguntó. ¿Sabes? Lo regresa al reino. Le da una instrucción precisa. Apacienta mis ovejas. Ese es tu trabajo y el mío, iglesia. Tenemos que apacentar la vida de Betty, la vida de Luis Banda. Son los papás de Carlos. ¿Has tenido un hijo enfermo? Yo sí. ¿Saben por qué Karen vive allá en Mérida? Porque Alejandra se puso mal y no había quien la ayudara. Los niños solos y ella en el hospital y los niños en la escuela. Y yo aquí amarrado dije, yo quería volar como Superman y llegar a Mérida y abrazar a mi niña y abrazar a mis nietos. Dije, Karen, te pago todo, vete a vivir a Mérida. Y se fue allá. Es terrible tener un hijo enfermo. ¿Quieres que eso termine? Comienza a orar. Pero ora en fe en esa vida abundante que Dios nos ha prometido. La sangre que salió de su costado y el agua que salió de su costado habla de la redención de tus y mis pecados y habla de la vida abundante que Él nos ha ofrecido este día. Así vamos a caminar. Le decía el viernes a los hombres, ¿estás bien? ¿Tienes salud? ¿Tienes economía? ¿Tienes todo? Estás en el momento preciso para ser un intercesor y ayudar a la gente que está necesitada. Pero es cuando menos oramos y es cuando menos buscamos a Dios, porque tenemos todo, no lo necesitamos. Y no hemos entendido que es el momento preciso para hacer bendición, para apacentar como obispos a la iglesia del Señor. Por eso felicito a todas las mujeres que vienen los jueves. Y felicito a todos los varones que vienen los viernes, porque así juntos hacemos algo en y por el reino. Algo pasa en lo espiritual. ¿Sabes? Yo quiero terminar Romanos 10:17. Suban, chicos, porfa. Romanos 10:17 dice que la fe viene por escuchar. Esta mañana tú has escuchado lo que dice la Escritura. Pero esa Escritura tiene que ser inspirada en tu espíritu para que la puedas creer. Porque si no, te la vas a memorizar y no sirve. Porque los discípulos sabían muchas cosas de memoria y en esa memoria quisieron echar fuera al demonio y el demonio no salió. Porque es en oración y comunión, o sea, oración y ayuno. Es en una relación verdadera, íntima con papá, que las cosas suceden. Por eso Jesús, todos los milagros que él hizo, él reconoce que no fue él, sino el Padre que lo habitaba a él. Es lo mismo, eso no ha cambiado. Necesitamos a que Jesús, que es el camino, la verdad y la vida, nos lleve al Padre. Y estando en el Padre, todo lo que pidieres en el nombre de Jesús, el Padre lo va a hacer. Es así como va a salir del agujero, Carlos. Es así como vas a salir tú de tu situación. Es así como yo salí de esa situación. Se acercó el viernes un hombre y me dijo, Paz, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para no pelear con tu esposa? ¿Cómo le haces para la palabra que Dios te da? ¿Cómo le haces para...? Y traía una incógnita en la cabeza y quería que todos mis 62 años se lo digan en 10 minutos. Y le dije, es bien sencillo. Comencé a escuchar la voz de él y a obedecerla. Y eso cambió todo. ¿Entiende algo, iglesia?
¿Quién es el dueño de los cielos y de la tierra? ¿Quién? ¿Quién es Dios? Mi papá. Y si mi papá es el dueño de todo, ¿por qué? ¿Por qué yo no vivo la abundancia? ¿Por qué? Porque te falta fe. ¿No has creído que eres heredero de todo lo que Él es? Vives como un mendigo. ¿Sabes cómo dice la Biblia? Claramente, como un esclavo. Hijos esclavos. Así. ¿Lo has leído? Dice que el esclavo y el niño no hay diferencia, aunque el niño es el heredero de todo. Aunque el niño es el heredero de todo. No hay diferencia, porque es niño. Y esta mañana Dios quiere levantarte y sacarte de esa niñez. Esta mañana es el día en que tú tienes que comenzar a caminar en eso que Juan vio, en esa sangre y esa agua que salió del costado. Eso es abundancia. Y se tiene que vivir en fe, en la fe que Él va a poner en ti hoy, hoy. Porque hoy has escuchado y dice el Señor que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Esta mañana abraza las promesas que Dios tiene para ti, para tus hijos, para tus generaciones. Abrázalas. Percibo en mi espíritu que aquí hay gente que dice, es que yo no sé cuál es la promesa de Dios para mí. ¿Quieres que te diga una? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Cuando tú conoces al Padre, tienes vida eterna. ¿Quieres más? Ve a orar y ayunar con Él. Resumiendo, ve a comunión con Él. Ve con Él y habla con papá. Y así como este papá que fue con su hijo le dijo, creo, pero ayuda a mi incredulidad, haz lo mismo esta mañana. Dile, Señor, yo creo, pero ayúdame a creer. Porque la respuesta de Jesús para ti es, al que cree, todo le es posible. Y cuando leíamos Proverbios, Proverbios nos enseñó que fíjate de Jehová de todo tu corazón. Y esa es la fórmula que tenemos que hacer. Confiar de todo corazón en Él. Porque agrega y dice, y no te apoyes en tu propia prudencia. Ese es el error nuestro, que nos apoyamos en lo que pensamos y creemos. Yo no sé qué te has imaginado o qué Dios tienes tú. Yo no sé cómo te lo imaginas. ¿Habrá alguien aquí que piensa que Dios es como un policía que tiene un palo y que si te portas mal te da? ¿O hay gente que tiene un Dios como Santa Claus, gordito, sabroso, bonachón, que le pide y ahí está date y da? No, así no es Dios. Ni es policía ni es Santa Claus. No es así. Es un papá amoroso. Un papá que te ama de tal manera que dio a su hijo por ti. Fíjate, piensa rapidito. Piensa rapidito. Es tanto el amor del Padre por ti y por mí que fue capaz de sacrificar a su propio hijo. ¿Crees tú que la libraste? Necesitamos también interceder por otros. Y Dios está usando tu vida para eso. Así que salte de tu confort, de tu comodidad. Y deja lo que te tiene seguro en esta vida. Déjalo. El domingo pasado soltamos un tambor. Hoy suelta aquello que estorba tu fe.
La Biblia es clara, dice la Biblia que hoy estamos viviendo los mismos tiempos que Noé, los mismos. Y la venida del Señor está, no te imaginas qué cerca está su venida, su regreso. Y cuando Él venga, tiene que hallar fe en la tierra. Tiene que hallar fe en la tierra, tu fe y la mía. Y como en los días de Noé, mira lo que escribí. A veces por tu fe se van a reír de ti. A veces por tu fe se van a reír de ti. A veces por tu fe se van a reír de ti. Así se rieron de Noé. Cuando tardó muchísimo tiempo haciendo un arca en un lugar donde no existía la lluvia. ¿Cómo crees que la gente se burló de él, de su fe? Porque él le creyó a Dios y construyó un arca sin saberlo. Hasta el día que comenzó a llover. Cuando comience a llover en tu vida, los que se rieron de ti se van a callar. Los que hoy se ríen de tu fe, cuando vengan las lluvias, se van a callar. Cuando comience a llover, se van a callar. Mira a Noé. Le tocaban la puerta y le decían, Noé, ábrenos. ¿Sabes? Yo quiero que esta mañana suban los ancianos. Los ancianos de esta iglesia suban. Y si suben rápido sería fantástico. Si no saben quién son los ancianos, los voy a mencionar. La Biblia dice que llamen a los ancianos y que la oración de fe traerá la sanidad. Con el libro de Juan vimos un cuadro. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Ese era el cuadro, un cordero, hablando de Jesús como el manso y humilde que subió a la cruz sin abrir su boca. Qué hermoso cuadro. Hoy yo quiero usar un cuadro para traer bendición a la Casa Dos Ríos. Y cuando digo Casa Dos Ríos, es a ti y a tu descendencia. ¿Pueden ponerse de pie? Y vamos a esperar que Dios hable esta mañana. Que Dios hable esta mañana a su pueblo. Y yo no sé si Marquitos tiene algo para cantar mientras hacemos algo así, ¿sale? Fíjense lo que queremos hacer. Esto viene de Dios. Este mes de marzo es el mes de la abundancia. Para llegar a la abundancia comenzó en enero, que caminemos en el nombre de nuestro Dios. Enero, febrero, así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te voy a dejar ni te voy a desamparar todos los días de tu vida. Entonces, primer mes, en el nombre de Jesús. Segundo mes, el Señor con nosotros. Tercer mes, su abundancia. La abundancia de nuestro Padre sobre la Casa de los Ríos. No la podemos recibir si no tenemos fe. ¿Te falta algo? Cree en el Señor Jesucristo y Él lo traerá a tu vida. Y obedeciendo lo que Él pone en esta mañana en mi corazón, llama a los ancianos y oren por la Casa Dos Ríos. Mientras cantamos, preséntate delante de Dios.
¿Vienes con alguien? Tómalo de la mano. Si vienes con alguien y juntos hagan planes, juntos hagan proyectos. Si es tu esposo o tu esposa, juntos van a salir adelante. Si son amigos, Dios los va a bendecir. Si es familia, Dios está con ustedes. Pero no debe de haber nadie sola. Y una mujer sola ya. Mi Deyita está sola allá atrás. Oscarito, con Oscar, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Yo te busco, vamos, vamos. Busquemos a Dios esta mañana. Búscalo de corazón. Búscalo en fe.